Bill Hamilton y su asistente, Mike Werrobee, volvieron al Congo en un segundo viaje para recoger muestras. Bill contrajo malaria y murió en marzo de 2000. Hamilton fue a África y murió a causa de su segundo viaje. ¿Qué estaba haciendo en su segundo viaje a África? Recolectando materia fecal de chimpancés, porque sabemos que en las heces de chimpancé se puede ampliar material genético. Era una forma de arreglárselas, porque obviamente no se permite disparar a los chimpancés, así que era la única forma de poder reconstruir la cadena de ADN del chimpancé. Se puede decir que Bill Hamilton era excéntrico, tenía ideas extrañas, era esto y lo otro, pero ¿qué estaba haciendo? Reuniendo datos. Él sabía muy bien que quizás que se podría decir que era una teoría disparatada, pero que era una idea posible, y él sabía que la única forma de resolverlo era obteniendo datos. Era un personaje excepcional, que soltaba disparates, que tenía muchas ideas brillantes. Un científico más importante que yo. ¿Qué estaba poniendo en práctica? El método científico. En honor a Bill Hamilton, los dos organizadores, Robin Weiss y Simon Way Hobson, decidieron continuar con la conferencia. Lo que estaba en juego era importante. Se trataba de debatir y escoger entre la teoría de Cat Hunter y la del OPV. Determinar cuál de las dos era la más viable. Aquella mañana, cuando llegué a la conferencia, me sentía bastante nervioso, lo admito. No sabía con qué me iba a encontrar porque nunca antes había estado en una conferencia científica de este tipo. Yo entré con mis notas y mi discurso preparado. Y antes de llegar, había decidido que si la teoría recibía un trato justo por parte de la comunidad científica, al final de la conferencia, si tenía la oportunidad, iba a levantarme y a felicitar a los científicos presentes por su receptividad y honestidad, y decir que yo pensaba que a estas alturas ya era hora de que yo, como investigador que originalmente fue periodista en los años 80, me retirara del debate para poner a disposición de los científicos los datos que había reunido, para que ellos los usaran como quisieran y dejar que continuaran a partir de ese punto. ¿Por qué es tan odiada esta teoría? Principalmente, desde luego, porque insinúa que Occidente provocó la aparición del SIDA en África. Pero como dicen los críticos, también mina la confianza en la vacunación, perjudica la campaña para erradicar la polio, enturbia la reputación de un hombre considerado como un héroe, Hilary Koprowski, y muestra lo peligrosos que pueden ser los virus de los animales, amenazando la investigación sobre el uso de órganos de animales en trasplantes humanos. Yo no tengo que defenderme. Hooper es quien tiene que defenderse. Desde luego que esta reunión es bien recibida. Pienso que es un buen encuentro. Es una reunión poco usual. Un periodista presenta una hipótesis sin pruebas y los científicos son los que aportan todas esas pruebas. Tan solo hay que reunir a los protagonistas. Tan solo eso, sin ningún tipo de encubrimiento. Tan solo es cuestión de discutirlo. Hay que reunir a la gente. Se lleva a Koprowski y a Hooper al mismo lugar y se debate sosegadamente. Yo creo que vamos a tener un verdadero debate. Creo que va a merecer la pena. No pienso que vaya a ser entre Koprowski y yo. Pienso que es algo de mayor importancia. ¿Para quién? Para Ed Hooper. No voy a hablar con él. Voy a hablarle al público. Cuando Hooper llegó a la Royal Society, no sabía que todo se había preparado con antelación. Alrededor de la conferencia OPV se generó una gran cantidad de críticas por parte de nuestros colegas. Un aluvión de críticas por parte de mis colegas. Pero yo creo que fue un punto de partida y no creo que Hooper hubiera podido probar su teoría. Y pienso que nuestro trabajo posterior demuestra que no encajó. Pero bien podría haber encajado. Robin tenía razón, nos salvamos de milagro.
La conferencia comenzó y se presentó argumento tras argumento científico contra la tesis de la OPV, hasta que salió a flote la fecha de aparición del virus del SIDA en el hombre. Pero es en plena rueda de prensa cuando se da el golpe de gracia con el anuncio sorpresa de que sí se habían analizado muestras de la vacuna original Chat. No había VIH, ni VIS, ni ningún indicio de chimpancé. Los resultados eran inapelables y dejaban a Hooper sin ningún argumento. El señor Hooper ha usado la expresión humo de cañón. No hay cañón, no hay bala, no hay quien encienda la mecha, no hay móvil. Solo hay humo creado por el señor Hooper. Yo creo que la cortina de humo que ha aparecido hoy es la cortina de humo que han extendido los creadores de la vacuna. La conferencia se acortó. La teoría de la OPV fue eliminada de la discusión sobre los orígenes del SIDA. Esto ofendió a Ed Hooper, porque él era claramente el desamparado en la conferencia. Pero la ciencia es una cultura muy cruel. Nos guiamos por la evidencia, y aunque nos engañe nuestra propia interpretación, podemos engañarnos al interpretar erróneamente la evidencia. Al final, la evidencia irrefutable sale victoriosa. La ciencia no es democrática en ese aspecto. No es como decir, bien, tú tienes tu opinión y yo la mía, y acordamos diferir. En la ciencia, tú tienes tu teoría y yo tengo mi hipótesis. Pero si yo puedo matar tu hipótesis, entonces tu hipótesis deja de existir. Puedo aniquilarla. Es algo que no se aprecia suficientemente. Los científicos conciben hipótesis todos los días y las destruyen. Es algo que llamamos derribar hipótesis. Hipótesis erigida, hipótesis derribada. Y refutamos más hipótesis de las que planteamos. ¿Pero es tan irrefutable como parece la prueba científica que destruye la teoría de la OPV? En otras palabras, ¿qué se ha comprobado exactamente? Desde luego que las muestras reales que usamos en el Congo entre finales de 1957 y comienzos de 1960 ya no existen. Fueron usadas. Pero una de las muestras analizadas provenía del mismo lote de virus que Hooper pensaba que era sin duda el que tenía más posibilidades de estar contaminado y que se usó en el Congo, el Chat 10A11. ¿Muestra parecida? ¿Por qué no? Pero lo que verdaderamente hay que preguntarse es si se utilizó o no en el Congo. Esta muestra se descubrió aquí, en el Reino Unido. Fue enviada en 1981 por el Instituto State Serum de Estocolmo, quienes a su vez la habían recibido del Instituto Wistar aproximadamente en la época de su creación. Estaba sellada y nunca había sido abierta. Según el propio organizador de la Royal Society, no quedaban más muestras de la vacuna Chat utilizada en el Congo. En cuanto a la muestra que quedó sellada desde su fabricación en los Estados Unidos, jamás se transportó ni se usó en el Congo. ¿Se podía utilizar como prueba absoluta contra la OPV con todo el rigor científico? Ese fue otro acontecimiento que volvió a reunir a los científicos y que para la Royal Society tuvo un linchamiento público en Londres, ya que una vez más afirmaban haber sepultado la idea de que el VIH pudiera haber provenido de la vacuna de la polio. Y no creo que hicieran las cosas de mejor manera que antes. Aún hay grandes vacíos en su historia. Fuera lo que fuera, la ciencia tan solo se daba la razón. Y justamente contra eso luchaba Bill Hamilton. En la carta que le escribió a la Royal Society un año atrás, había predicho la imposibilidad de revelar la verdad, de tener un debate público y de estudiar lo que ha pasado, hace que la ciencia médica continúe sin precaución válida al encuentro de desastres no solo similares, sino mucho peores. The River contiene más de 400 páginas de notas relacionadas con documentos cuya lectura es más que constructiva. Y sin embargo, los científicos de la Royal Society no vieron ni un ápice de prueba. ¿Es entonces así de fácil deshacerse de una teoría fastidiosa?
Frente a tal dictamen, quisimos ver y comprender y regresamos al punto en que todo sucedió. Kisangani, 2001. La antigua capital provincial del Congo belga se recuperaba de una guerra civil que duró más de 10 años. Kisangani perdió su antiguo esplendor colonial del tiempo en el que se llamaba Stanleyville. En las afueras de la ciudad permanece abandonado el laboratorio médico de Stanleyville. Este inmenso edificio de 100 metros de largo y 20 metros de ancho fue el último y más impresionante laboratorio construido antes de la independencia. A su inauguración, celebrada por todo lo alto en septiembre de 1957, asistió un invitado de prestigio, Hilary Koprowski. ¿Era su presencia mera casualidad? La verdad es que no. 5 meses antes, Koprowski había recibido permiso de las autoridades belgas para experimentar en humanos 6.200 adultos y niños de Stanleyville una versión altamente experimental de su vacuna Chad. Dicha vacunación no era más que un ensayo de una operación de gran envergadura para la que iba a necesitar la estrecha colaboración del laboratorio y de su equipo belga que vemos en esta fotografía de 1958. Joseph Van de Pitt, el mismo que reuniera las famosas muestras L70 y reemplazara al director Ghislain Courtois durante 6 meses. Cuando llegué allí, Koprowski ya se había convertido en lugareño. Tenía una casa de campo. Iba a menudo. No sé cuáles eran las relaciones. Yo creo que Koprowski, con su vacuna en la mano, dijo: ahora necesito un lugar donde pueda ponerla a funcionar. Y no fue muy difícil hacerse invitar al Congo. En esa época el Congo era un país bien organizado. Se sabía que existía un laboratorio completamente nuevo y estábamos muy contentos de recibirlo y de facilitarle todo lo que quería para ensayar su vacuna en vivo. En total, 1 millón de niños fueron vacunados en aquella época. Como se observa en la fotografía, en el libro de Hooper, era un edificio muy grande e incluso demasiado grande. Queríamos tener un laboratorio de investigación y aunque yo figuraba en el papel como el administrador del laboratorio, no me ocupaba de la gestión de cada día. Estaba al tanto de la mayoría de las cosas y me acuerdo que los domingos iba con gusto a alimentar con plátanos a los chimpancés del campamento Lindy. Aquel sitio era propiedad del laboratorio y en algunos momentos tuvo hasta 50 monos, que eran en su mayoría atrapados en la zona. Monos, chimpancés de variedad local. Pero por lo que yo puedo observar, puedo asegurar, sin embargo, que jamás escuché decir, ni jamás vi un acto de matanza de un chimpancé. Así que Lindy, el campamento de experimentación de Koprowski, era propiedad de un laboratorio de investigación belga. ¿Por qué escogieran Stanleyville? ¿Sería por el nuevo laboratorio y por su ubicación en el corazón del hábitat de los chimpancés de África Central? El campamento fue construido en una especie de islote a 40 minutos río arriba de Stanleyville, sobre un afluente del río Congo, el río Lindy. Para acceder era preciso coger la carretera y luego había que atravesar el río.